El asfalto agrietado de la vieja gasolinera abandonada se extendía bajo el sol naciente, un mosaico de sombras y parches de luz que danzaban con la primera brisa del día. Las bombas de gasolina, antaño brillantes y funcionales, ahora estaban cubiertas de óxido, sus mangueras colgando como extremidades sin vida. El letrero descolorido, que alguna vez proclamó servicio rápido y amigable, apenas era legible, un eco fantasmal de una promesa olvidada. La pequeña oficina, con sus ventanas rotas y su puerta entreabierta, se parecía más a la boca de una cueva que a un centro de negocios. Para el ojo humano, era un lugar desolado, un monumento a la negligencia y al paso implacable del tiempo. Pero para Sol, un perro mestizo de pelaje dorado, que el sol de la mañana parecía besar con especial cariño, era el epicentro de su universo, un punto de encuentro sagrado. Sol era una criatura de hábitos, forjados por la inquebrantable esperanza y una lealtad que desafiaba la lógica. Cada amanecer, sin falta, su silueta esbelta y musculosa se materializaba en el mismo lugar exacto, un trozo de asfalto liso frente a la entrada principal de lo que una vez fue la tienda de conveniencia. Allí se tendía, sus patas delanteras estiradas, su cabeza erguida, sus ojos melancólicos fijos en la carretera desierta que serpenteaba hacia el horizonte. Con cada motor lejano, sus orejas, de puntas erguidas y alerta, se movían imperceptiblemente, captando el más mínimo indicio de un vehículo que se acercaba. Sus ojos, profundos y llenos de una mezcla de cansancio y expectativa, escudriñaban cada coche, cada camión que pasaba de largo, buscando una señal, un rostro familiar, una interrupción en la monotonía. Los ladridos cortos y esperanzados que a veces brotaban de su garganta se desvanecían en la nada cuando ningún coche se detenía, dejando tras de sí solo el eco de una ilusión. Su soledad era una manta silenciosa que lo envolvía. Al atardecer, cuando el cielo se teñía de naranjas y morados, Sol se acurrucaba en un rincón protegido bajo el saliente del techo de la estación. Allí, el frío de la noche no era tan implacable, y las sombras ofrecían una semblanza de refugio. En ese espacio, sus sueños se poblaban de fragmentos fugaces de un pasado que parecía real y, al mismo tiempo, inalcanzable. Veía siluetas difusas de rostros sonrientes. Sentía la suave caricia de una mano humana sobre su cabeza, el sonido de risas infantiles que resonaban en un espacio cálido y seguro. El olor a galletas caseras a menudo invadía sus fosas nasales dormidas, y a veces un fragmento de una canción de cuna, tierna y melodiosa, flotaba en el aire de sus sueños, trayéndole una punzada de nostalgia que le hacía lloriquear suavemente en la quietud de la noche. Una fría tarde de otoño, mientras el viento aullaba entre las estructuras abandonadas, un pequeño gatito callejero, con el pelaje blanco y negro y los ojos verdes brillantes, se aventuró tímidamente hacia la gasolinera. Estaba demacrado, sus costillas marcando su piel, y su maullido era un lamento de hambre y miedo. Sol, que en ese momento mordisqueaba un trozo de pan seco que un camionero amable le había dejado unas horas antes, levantó la cabeza. A pesar de su propia escasez de comida y la constante incertidumbre de su próxima comida, no dudó. Con delicadeza, empujó el trozo de pan hacia el gatito con su nariz. Luego se hizo a un lado para darle espacio. De repente, un gruñido bajo y amenazante rompió el aire. Un perro más grande, un mestizo de pitbull con cicatrices y una mirada agresiva, apareció de entre las sombras, atraído por el olor a comida. Se acercaba al gatito, sus músculos tensos, sus labios levantados en una mueca que revelaba unos dientes afilados. El pequeño gatito se encogió, tembloroso, listo para huir, pero Sol se interpuso. Con un ladrido firme y autoritario, se puso de pie. Su cola se irguió ligeramente y se posicionó entre el pitbull y el gatito. Sus ojos, que normalmente eran melancólicos, ahora tenían un destello de desafío. No era una agresión desmedida, sino una determinación serena. El pitbull, sorprendido por la inesperada defensa de Sol, gruñó de nuevo, pero la postura firme y la mirada inquebrantable de Sol lo hicieron dudar.
Después de unos segundos de tensa confrontación, el pitbull, quizás no queriendo una pelea innecesaria, dio media vuelta y se alejó con un resoplido. Sol, sin bajar la guardia hasta que el peligro desapareció, miró al gatito. El pequeño felino, todavía asustado, se acercó tímidamente al pan y comenzó a mordisquearlo. Sol se recostó de nuevo, observando al gatito con una satisfacción silenciosa. Este acto, el de compartir su escaso alimento y proteger a una criatura más débil, demostraba un espíritu noble y una bondad innata que brillaba incluso en su propia vulnerabilidad y desamparo. Mientras el sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de naranja, Sol a menudo se acercaba a una de las viejas bombas de gasolina. Con su nariz, olisqueaba el suelo con una intensidad peculiar, como si el asfalto guardara secretos. Luego, con una de sus patas delanteras, rascaba suavemente la tierra, no con la intención de cavar un agujero, sino con un gesto que parecía buscar algo enterrado, algo que se le había escapado. No había nada visible, solo la tierra endurecida y las malezas. Pero el acto era recurrente, casi un ritual. En esos momentos, un suave gemido escapaba de su garganta, un lamento nostálgico que no era de dolor físico, sino de una profunda tristeza. Su mirada, llena de añoranza, se dirigía a la carretera, como si esperara que el objeto de su búsqueda reapareciera mágicamente por el horizonte. Este comportamiento sutil sugería que la última interacción con su familia había tenido lugar en ese punto exacto, que quizás habían dejado algo atrás en su partida apresurada, algo que alimentaba su persistente espera, los fragmentos de la canción de cuna, el olor a galletas y las risas de un niño que visitaban sus sueños. Todo se unía a este lugar, a esta espera interminable. Sol no era solo un perro abandonado, era un guardián de la memoria, un alma atrapada entre el presente desolado y los ecos de un pasado amoroso, aferrándose a la tenue promesa de un reencuentro que, a pesar de los años, se negaba a extinguirse. La calma que lo rodeaba era superficial, una quietud que ocultaba una tormenta de esperanza y anhelo. 4 años se habían tejido en el tapiz de la espera, cada amanecer y atardecer idénticos al anterior, marcados por la inquebrantable rutina de Sol. El viento, el sol, la lluvia y la nieve habían moldeado su pelaje dorado y curtido su espíritu, pero nunca habían extinguido la llama de la esperanza que ardía en sus ojos melancólicos. La gasolinera, con sus fantasmas de días mejores, era su santuario, su prisión autoimpuesta, el último bastión de un recuerdo que se aferraba con uñas y dientes. Un día, sin embargo, el eco silencioso de la rutina fue bruscamente interrumpido. El sol de la mañana apenas comenzaba a calentar el asfalto cuando el zumbido de un motor inusual, más pesado y persistente que el de los coches que pasaban, se acercó por la carretera, un camión de plataforma, cargado con maquinaria pesada y herramientas de topografía. Se detuvo frente a la gasolinera. De su cabina descendieron varios hombres con cascos de seguridad y chalecos reflectantes, sus voces resonando en el aire quieto. Para Sol, sus presencias eran una anomalía en su mundo cuidadosamente ordenado. Los hombres no parecían automovilistas extraviados ni camioneros de paso. Se movían con un propósito. Desplegaron planos grandes y enrollados sobre el capó de su camión, sus dedos recorriendo líneas y cuadrículas. Luego, comenzaron a colocar estacas de madera con cintas de colores brillantes en el perímetro de la gasolinera, marcando puntos en el terreno. El sonido metálico de los martillos, al golpear las estacas, era una cacofonía discordante para los oídos sensibles de Sol. Lo que más perturbó la paz de Sol fue la aparición de un cartel grande y ruidoso, traído por uno de los hombres y clavado firmemente en el suelo cerca de la entrada principal. Sus letras negras, gruesas y ominosas, se cernían sobre el paisaje desolado, aviso de demolición inminente. Se prohíbe el acceso. Esta propiedad será demolida para nuevo desarrollo. Inicio de obras, fecha próxima. La fecha exacta se destacaba con una crudeza que era inconfundible. Para los humanos, era un anuncio de progreso, una promesa de futuro. Para Sol, sin embargo, este cartel no era solo un cambio físico,
Era una amenaza existencial, un ultimátum a su lugar de espera, su hogar, el único lugar que conocía, el ancla de su esperanza. Estaba en juego. Sol reaccionó con una mezcla cruda de confusión, miedo y una desesperación creciente que se retorcía en su estómago. Sus orejas, que siempre estaban alertas a los sonidos familiares, ahora se aplanaban contra su cabeza ante el estruendo de la maquinaria que los hombres comenzaban a descargar. Ladridos guturales y roncos brotaron de su garganta, intentos desesperados de ahuyentar a los intrusos, de proteger lo que era suyo. Corrió de un lado a otro, ladrando a los hombres. Luego se escondió brevemente detrás de las bombas de gasolina oxidadas, tembloroso, sus ojos fijos en la actividad, pero impulsado por una terquedad innata. Siempre regresaba a su lugar de espera en el asfalto, como si su mera presencia pudiera conjurar la amenaza. Su ansiedad era palpable, un aura invisible que lo rodeaba. Sabía que algo fundamental e irreversible estaba cambiando, pero su mente animal no podía comprender la magnitud de lo que significaba demolición o nuevo desarrollo. Solo entendía que su lugar, el punto fijo en un mundo incierto, estaba siendo invadido, amenazado. El olor a diésel y el estruendo metálico de las herramientas reemplazaban el aroma de la lluvia sobre el asfalto y el suave eco de los coches que pasaban. Con el inicio inminente de la demolición, claramente anunciada en ese brutal cartel, la espera pasiva de Sol se volvió insostenible. Hasta ese momento había enfrentado el hambre y el frío, la indiferencia de los humanos y la soledad de la noche. Pero esto era diferente. Esto no era una amenaza a su supervivencia física directa, sino a su misma razón de ser. Ya no era solo la amenaza de una noche helada o un día sin comida. Era la pérdida física del lugar donde su familia podría, quizás, regresar, la gasolinera, que había sido su santuario y, a la vez, su prisión, estaba a punto de desaparecer para siempre. Se vio forzado a enfrentar una nueva y terrible realidad que amenazaba con borrar no solo su propósito, sino también el último vestigio de la esperanza que lo había mantenido vivo durante 4 largos años. Cada estaca clavada en el suelo, cada plan trazado en el papel, era un clavo más en el ataúd de su espera. No había vuelta atrás. El eco del martillo resonaba con una verdad innegable. La calma había sido una ilusión, y la verdadera tormenta apenas comenzaba a desatarse sobre Sol y su inquebrantable corazón. La gasolinera, ese faro de su existencia, estaba condenada. El zumbido constante de la maquinaria pesada y las voces de los trabajadores se habían convertido en la nueva banda sonora de la gasolinera abandonada. Los hombres, con sus chalecos de alta visibilidad, se movían con una eficiencia que auguraba el final. Cables, conos de seguridad y pilas de escombros comenzaban a acumularse, alterando el paisaje familiar de Sol. La fecha de demolición, grabada a fuego en el cartel, se acercaba inexorablemente, convirtiendo cada día en un tic-tac audible del tiempo que se agotaba. A pesar del ruido, del constante ir y venir y de la invasión de su santuario, Sol se negaba rotundamente a irse. Era una resistencia silenciosa, pero inquebrantable. Se aferraba a su lugar en el asfalto con la tenacidad de una raíz que se niega a soltar la tierra. Se movía solo lo necesario para esquivar a los trabajadores o las máquinas. Su pelaje dorado a veces rozando los pantalones de los obreros, pero siempre, sin falta, regresaba a su puesto de observación. Podía estar escondido un momento detrás de los restos de una bomba de gasolina, su cuerpo tenso, pero en cuanto el camino se despejaba, volvía a estirarse en su trozo de asfalto, sus ojos fijos en la carretera, un faro de esperanza en medio del caos. Esta perseverancia asombraba así a algunos de los trabajadores más sensibles, quienes se habían acostumbrado a verlo y a su inusual lealtad, aunque la mayoría lo ignoraba como un simple perro callejero terco. Un día, una presencia diferente irrumpió en la escena. Era Sofía, una joven de 20 años, con el cabello castaño recogido en una coleta desordenada y un brillo apasionado en sus ojos. Llevaba una cámara de fotos colgando del cuello y una mochila llena de equipos. Sofía no era una trabajadora, era una activista de protección animal y fotógrafa local.
inmersa en un proyecto personal sobre la resiliencia de la fauna urbana en entornos abandonados. Al principio, al pasar por la gasolinera, solo vio a un perro mestizo más, una de las muchas almas perdidas que deambulaban por la periferia de la ciudad. Sin embargo, a lo largo de varios días, la inusual rutina de Sol capturó su atención. Observó cómo el perro se posicionaba siempre en el mismo punto, cómo su mirada nunca se desviaba de la carretera, cómo se negaba a abandonar el lugar a pesar del ruido, el polvo y la inminente amenaza de las excavadoras. No era el comportamiento de un perro callejero común que busca comida o refugio. Era el de alguien que esperaba, con una paciencia inhumana, el ojo sensible de Sofía, entrenado para capturar historias no contadas. Sintió una conexión instantánea con la lealtad silenciosa de Sol. Comenzó a dejarle comida y agua discretamente, colocándola cerca de su puesto en el asfalto, y se dedicó a observarlo con su cámara desde la distancia, documentando cada uno de sus movimientos, cada expresión de sus ojos. Para el capataz de la obra, el señor Ramiro, un hombre corpulento de unos 50 años, con un rostro curtido por el sol y un aire de pragmatismo impaciente. Sol era simplemente un estorbo, un peligro para la seguridad de la obra y un impedimento para el progreso. Su gruñido habitual era una extensión de su frustración. Ese perro va a ser un problema, refunfuñaba a sus hombres. Se nos va a meter bajo las máquinas, hay que echarlo de aquí antes de que empecemos a mover tierra de verdad. El señor Ramiro intentó ahuyentar a Sol varias veces, con ladridos fuertes. Agitaba los brazos y lanzaba pequeñas piedras para que el perro se fuera. Sol, con sus orejas gachas, se alejaba unos metros, pero siempre regresaba. El señor Ramiro, harto de la obstinación del perro, decidió tomar medidas más drásticas. Hizo una llamada al control de animales, solicitando que retiraran al perro antes de que se convirtiera en un verdadero riesgo para el proyecto. Para él, la situación era simple. Un animal callejero debía estar en un refugio, no en una zona de construcción. Carecía de la empatía para comprender la profunda conexión de Sol con el lugar. Solo veía la situación desde una perspectiva utilitaria y de eficiencia. Un día, mientras el equipo de control de animales se preparaba para llegar, el señor Ramiro decidió intentar atrapar a Sol él mismo para agilizar el proceso. Con una red de captura en mano, se acercó al perro. Intentando rodearlo, Sol, sintiendo el peligro inminente y la amenaza a su puesto sagrado, reaccionó con una agilidad y una inteligencia sorprendentes. No corrió sin rumbo fijo, ni atacó con agresividad. En cambio, esquivó los intentos de Ramiro con una astucia defensiva, moviéndose con una rapidez y precisión inesperadas, como si conociera cada grieta del asfalto, cada sombra, cada escondite. Sus movimientos eran una danza desesperada para proteger su lugar, revelando la profunda conexión que tenía con ese trozo de tierra y la inmensa voluntad que lo impulsaba a permanecer. Sofía, que en ese momento estaba observando desde su coche, con su cámara lista, presenció este intento de captura. Observó la determinación de Sol, la inteligencia en sus ojos al eludir al capataz. Fue en ese instante cuando la historia del perro dejó de ser solo un proyecto fotográfico para ella y se transformó en una misión personal. La revelación de Sol, aunque no fuera una palabra hablada, fue un grito silencioso de su lealtad, una prueba irrefutable de que había una historia mucho más profunda y conmovedora detrás de la espera de ese perro. Sofía sintió una conexión aún más fuerte, un impulso irrefrenable de ayudar a esta criatura que, con su sola presencia, desafiaba el abandono y la indiferencia del mundo. Ya no solo observaría, actuaría para proteger la esperanza de Sol. Los días se desvanecían en el calendario con una rapidez alarmante. La fecha de demolición final se había anunciado no solo en el cartel de la obra, sino también en un pequeño recuadro de los periódicos locales. Un mero detalle para la ciudad, pero un plazo ineludible para Sol. Grandes máquinas, de aspecto monstruoso y depredador, habían llegado al perímetro de la gasolinera excavadoras con brazos gigantes, bulldozers con cuchillas afiladas y camiones volquete esperando su carga. La zona entera
se había acordonado con vallas de alambre y señales de advertencia, aislando aún más a Sol en su pequeño mundo. El lugar que había sido su punto de espera y su refugio se había transformado en un arena simbólica, el epicentro de su batalla final. El tiempo se agotaba y el aire vibraba con la promesa inminente de destrucción. Para empeorar las cosas, una tormenta invernal severa, inesperada para la época del año, azotó la región con una ferocidad implacable. El cielo se volvió de un gris acero, y en pocas horas, las primeras gotas de lluvia se transformaron en un diluvio helado, seguido por una nevada densa y persistente. La temperatura se desplomó bajo cero. El viento aullaba entre las estructuras abandonadas de la gasolinera, formando pequeños remolinos de nieve y escombros. Sol se encontró completamente solo, expuesto a los elementos, su pelaje dorado apelmazado por la humedad y el frío, su refugio habitual bajo el saliente del techo, ya comprometido por la actividad de la obra, ofrecía poca protección contra el gélido viento que se colaba por cada rendija. La comida escaseaba. Los pocos camioneros amables que solían dejarle restos se desviaban ahora de la ruta por las condiciones climáticas. Las raciones discretas de Sofía eran difíciles de dejar sin ser vistas por los trabajadores, y ella misma luchaba contra la ventisca para llegar a la gasolinera. El frío penetraba los huesos de Sol, debilitándolo. Cada paso era una lucha, cada aliento una nube de vapor. El señor, Ramiro, el capataz, con la demolición a la vuelta de la esquina y la preocupación por la seguridad en aumento, intensificó sus esfuerzos para capturar a Sol antes de que las excavadoras comenzaran a operar, junto con el control de animales que se había vuelto más persistente, la amenaza de ser llevado a un refugio, o peor, a un lugar desconocido, se cernía sobre él. Sol estaba solo, enfrentando no solo la furia de la naturaleza, sino también la implacable determinación humana de limpiar el sitio. El frío, el hambre y la constante amenaza lo llevaron al límite de su resistencia. Se acurrucó en el rincón más protegido que pudo encontrar, un pequeño hueco entre una pila de neumáticos viejos y una pared agrietada. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, y sus ojos, antes llenos de la llama de la esperanza, ahora tenían un brillo apagado, cubiertos por una fina capa de escarcha. Fue su momento más bajo, un punto de duda existencial. ¿Valía la pena seguir esperando? ¿Existía realmente la familia que aparecía en sus sueños? Se sentía tentado a abandonar, a simplemente rendirse al frío y al agotamiento. La lucha por sobrevivir, la necesidad de encontrar calor y alimento, eclipsó momentáneamente su propósito. Las imágenes de sus sueños, las risas y la canción de cuna se volvieron distantes, casi irreales. Sentía que su esperanza se desvanecía lentamente, como las últimas brasas de un fuego moribundo. Mientras Sol luchaba contra la desesperación, la única llama de esperanza activa residía en Sofía. Consciente de la urgencia del inminente plazo de demolición, había estado trabajando sin descanso. Sus fotografías, cargadas de una emotiva crudeza, mostraban a Sol en medio de la nieve, su mirada esperanzada a pesar de la adversidad, su vulnerabilidad expuesta a los elementos. Sofía había publicado la historia de Sol en su blog local, en sus redes sociales, y la había enviado a cualquier periódico o estación de televisión que pudiera escuchar. La tituló El Guardián Dorado, 4 años de lealtad en una gasolinera olvidada. Su objetivo principal era generar apoyo, encontrar un hogar temporal para Sol o, idealmente, localizar a su familia antes de que fuera demasiado tarde. Ella era la única voz de Sol en un mundo que lo había olvidado, su única esperanza activa, aunque el perro, sumido en su desesperación, no lo supiera. El último día antes de la demolición, la tormenta amainó, pero dejó a su paso un paisaje blanco y desolado. Sol, casi inmovilizado por el frío, levantó la cabeza débilmente, miró la carretera, una última vez, con un brillo tenue en sus ojos. No sabía que, más allá del horizonte cubierto de nieve, su historia ya había comenzado a moverse, una pequeña ola de esperanza que se acercaba, imparable, a la orilla de su larga espera.
La pregunta no era si la magia existía, sino si llegaría a tiempo. La mañana ya había llegado, fría y silenciosa, como un aliento gélido sobre el paisaje nevado. El sol, aunque se había asomado tímidamente, apenas lograba disipar la mortaja blanca que cubría la vieja gasolinera. El ambiente era sombrío, cargado con el peso de la inminente demolición. El estruendo lejano de la maquinaria pesada, al ser encendida, resonaba como un tambor fúnebre, anunciando el final de una era. Sol, débil por el frío y el hambre de la noche, aún se aferraba a su puesto. Su cuerpo temblaba ligeramente, sus ojos dorados, casi opacos por el cansancio, miraban por última vez la carretera, esperando un milagro que parecía nunca llegar. Estaba exhausto, pero su espíritu, aunque magullado, se negaba a ceder. Sofía, con su cámara colgando al cuello, estaba allí, su corazón roto al presenciar el final de la espera de Sol. Había hecho todo lo que pudo, pero el tiempo se había agotado. Grababa con manos temblorosas, sabiendo que capturaría el momento más doloroso de su proyecto, el final de la historia de un guardián leal. El señor Ramiro, el capataz, había llegado con su equipo de control de animales, listos para la captura final de Sol antes de que las excavadoras comenzaran su trabajo implacable. Se acercaban cautelosamente al perro, sus pasos crujiendo sobre la nieve. Justo cuando el señor Ramiro se aproximaba a Sol, levantando la red de captura con una mezcla de resignación y prisa, y Sol estaba a punto de ser acorralado. Un sonido familiar, pero olvidado, irrumpió en la quietud de la mañana. No era el rugido de un camión pesado, ni el chirrido de un coche moderno, sino el suave traqueteo de un viejo coche familiar, ligeramente abollado en un lateral y con signos evidentes de haber recorrido un largo camino. El coche se detuvo abruptamente frente a la gasolinera abandonada, no donde los trabajadores esperaban, sino justo en el punto de entrada principal donde Sol siempre esperaba. Un detalle sutil, casi imperceptible para la mayoría, era un pequeño adhesivo de un delfín saltando en la ventana trasera, un adhesivo que Sol conocía tan bien de los años pasados. El corazón de Sol dio un vuelco. Sus orejas, que habían estado caídas por el cansancio, se levantaron de golpe, tensas y expectantes. Su nariz se movió, captando un olor que era a la vez extraño y profundamente familiar, un aroma que su memoria había guardado celosamente durante 4 años. La puerta del coche se abrió. Una mujer de mediana edad, con el cabello castaño y ojos llenos de una mezcla de aprensión y esperanza, bajó del asiento del conductor casi al mismo tiempo. La puerta trasera se abrió y un adolescente, de unos 16 años, con una melena despeinada y una mirada ansiosa, saltó al asfalto. Sus rostros reflejaban primero asombro, luego una incredulidad abrumadora, y finalmente, una explosión de emoción. La mujer, con la voz quebrada por las lágrimas y la alegría, gritó: «Sol, mi Sol, no puedo creerlo, de verdad eres tú». Corrió hacia el perro, con los brazos extendidos. El adolescente, que cuando dejó a Sol era un niño pequeño, ahora un joven alto y fuerte, también corrió, su corazón latiendo con una intensidad febril. Sol, al principio, estaba confundido. ¿Era real o era otro de sus sueños vívidos? Luego, el olor se hizo más fuerte, las voces resonaron en su memoria, y el patrón familiar de sus pasos se grabó en su mente. Su cuerpo entero se estremeció, sus patas, que momentos antes apenas podían sostenerlo, encontraron una fuerza renovada. Un ladrido agudo de pura alegría y reconocimiento brotó de su garganta. Un sonido que no había emitido en 4 años, corrió, con cada músculo de su cuerpo gritando de felicidad hacia la mujer y el adolescente. Saltó sobre ellos, lloriqueando y gimiendo de puro deleite, su cola batiendo el aire con una fuerza tal que casi lo desequilibraba. La mujer, ahora revelada como Elena García, la madre de Sol, se arrodilló en la nieve, abrazando a su perro con todas sus fuerzas, las lágrimas cayendo libremente por su rostro. Su hijo, Leo, el niño de los sueños de Sol, también se unió al abrazo, enterrando su rostro en el pelaje dorado del perro. La historia de su abandono se reveló en los sollozos
y las explicaciones entrecortadas, una parada de emergencia, hace 4 años, en ese mismo lugar, una enfermedad repentina y grave que había golpeado a Elena, obligándolos a una hospitalización urgente lejos de casa. Habían tenido que dejar a Sol con el corazón roto, sin otra opción en ese momento caótico, pero nunca lo habían olvidado, nunca. Siempre habían recordado la gasolinera y habían prometido, en los días más oscuros, que volverían a buscarlo tan pronto como pudieran. Habían regresado muchas veces, pero nunca lo habían encontrado hasta ahora. Sofía, con lágrimas en los ojos, siguió grabando. Su cámara capturaba cada milímetro del reencuentro, la felicidad de Sol, el alivio de la familia, la incredulidad en los rostros de los trabajadores y los curiosos que se habían reunido se transformó en asombro, luego en una emoción contagiosa que hizo que muchos sollozaran abiertamente. El señor Ramiro, que antes solo había visto un problema y un impedimento para la obra, bajó la red de captura. Su rostro endurecido por los años de trabajo se suavizó con una expresión de asombro y, quizás, vergüenza por su falta de comprensión. El reencuentro de Sol, el guardián dorado de la gasolinera, no fue solo una anécdota conmovedora. Fue la vindicación de su lealtad inquebrantable, reconocida por todos los presentes. Un verdadero milagro en una mañana gélida. El reencuentro de Sol con su familia fue una historia que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral. Las emotivas fotografías y videos de Sofía, capturando cada instante del abrazo y la explosión de alegría, se compartieron millones de veces en redes sociales, inspirando a personas de todo el mundo. Los medios de comunicación, alertados por la repercusión en línea, acudieron en masa a la vieja gasolinera, y la historia de la lealtad inquebrantable de Sol se transmitió en noticieros nacionales e internacionales, convirtiéndolo en un símbolo global de esperanza y perseverancia. El señor Ramiro, el capataz, que había sido testigo directo de la conmovedora escena, no pudo permanecer impasible. La vista de la familia García y su perro, reunidos después de 4 años de dolorosa separación, lo había conmovido profundamente. Sus ojos, antes tan pragmáticos y centrados en la eficiencia de la obra, ahora reflejaban una nueva comprensión. Con una humildad inesperada, se acercó a Elena y Leo García, y luego a Sofía. Señora García, joven Leo, y señorita Sofía, dijo, su voz ronca por la emoción. Lo lamento, sinceramente lo lamento. Solo veía un problema, un estorbo para el progreso. Nunca imaginé, nunca comprendí la historia de este perro. La lealtad es algo increíble. Ramiro no solo canceló la demolición inmediata de la sección donde Sol solía esperar, sino que también ofreció a la familia García ayuda para acercar temporalmente la zona, asegurándose de que Sol pudiera despedirse de su antiguo puesto de espera sin riesgos. Si así lo deseaban, su escepticismo inicial se había transformado en una profunda admiración, y su gruñido habitual fue reemplazado por un respeto silencioso. La historia de Sol no solo les trajo una alegría inmensa a los García, sino también una oleada de apoyo inesperado. La comunidad local se movilizó, ofreciéndoles ayuda de diversas maneras. Refugios de animales y organizaciones benéficas ofrecieron asistencia veterinaria gratuita para Sol y donaciones para ayudar a la familia a reconstruir su vida. Elena García, con lágrimas en los ojos, explicó su dolorosa historia, cómo una emergencia médica grave y prolongada la había obligado a una hospitalización de meses, dejándolos varados lejos de casa. El coche familiar, su única forma de transporte, había sido dañado en un accidente menor en ese viaje de regreso forzado. Habían dejado a Sol con el corazón roto, sin otra opción en medio del caos y la desesperación. Nunca, ni un solo día, lo olvidamos, aseguró Elena a la prensa, su voz embargada por la emoción. Siempre supimos dónde lo habíamos dejado y prometimos que regresaríamos por él en cuanto pudiéramos. Es nuestro milagro. La familia García se reunió con Sofía en un emotivo encuentro. Nunca podremos agradecerte lo suficiente. Sofía, dijo Elena, abrazando a la joven fotógrafa, tu trabajo, tu perseverancia,
fueron la clave para que esta historia saliera a la luz. Tú salvaste a nuestro Sol, de verdad lo hiciste. Sofía, conmovida hasta las lágrimas, les explicó cómo la perseverancia de Sol la había impactado profundamente y cómo su historia ya estaba inspirando a miles. Juntos, decidieron cómo honrar la larga espera de Sol. Buscaron el punto exacto donde Sol había rascado la tierra durante años, el lugar donde su familia había tenido su última interacción, aunque no encontraron un objeto físico. Decidieron colocar allí una pequeña placa conmemorativa. Sol se adaptó a su nuevo hogar con la facilidad de un río que vuelve a su cauce natural. Ya no había necesidad de mirar con ansia la carretera, ni de buscar refugio en los rincones fríos. Tenía su propia cama mullida, con mantas cálidas, las caricias constantes de Elena y Leo, los juegos en el jardín, el olor a comida casera que llenaba la casa. Por primera vez en mucho tiempo, Sol durmió plácidamente, sin la ansiedad de la espera, acurrucado junto a sus seres queridos. Sus sueños ya no eran fragmentos distantes, sino recuerdos vivos y presentes de un amor recuperado. La calma había regresado a su vida, pero era una calma dulce y reparadora, la paz de un alma que finalmente había encontrado su camino de regreso a casa. 2 años después, el sol de la tarde se filtraba por la ventana del salón de la familia García, bañando el pelaje dorado de Sol con un resplandor cálido. La gasolinera abandonada, que una vez fue el epicentro de su solitaria espera, ahora era un recuerdo lejano, un eco difuso en el vasto espacio de su nueva felicidad. Sol, antes un guardián incansable de la esperanza, vivía ahora una vida de plenitud y alegría sin límites en el hogar de sus seres queridos. Sus ojos, antes melancólicos, brillaban ahora con una chispa de contentamiento y amor incondicional. Leo, el niño de sus sueños, ahora un adolescente alto y fuerte de 18 años, se tumbaba en la alfombra, haciendo sus deberes mientras Sol roncaba suavemente a sus pies. Las risas de los García resonaban por la casa, un sonido constante y reconfortante. Sol tenía su propia cama mullida, repleta de mantas cálidas, pero prefería acurrucarse cerca de Elena o Leo, sintiendo el calor de su familia, la prueba tangible de que nunca más estaría solo. Sus días estaban llenos de juegos en el jardín, largas caminatas por el parque cercano, donde olfateaba cada árbol y arbusto con renovado vigor, y siestas interminables, acurrucado en los brazos de quienes lo adoraban. Era un miembro amado e irreemplazable de la familia. Su presencia, una constante fuente de amor, paciencia y una lección viviente sobre la inquebrantable fuerza de la lealtad. La historia de Sol y su increíble reencuentro no se desvaneció con el tiempo, gracias al incansable trabajo de Sofía, la joven fotógrafa. Su emotiva narración se transformó en un libro infantil bestseller, El guardián dorado de la gasolinera, que cautivó los corazones de niños y adultos por igual. Poco después, un documental inspirador, también titulado La lealtad de Sol, fue lanzado, narrando cada paso de su épica espera y el milagroso reencuentro. Las ganancias generadas por el libro y el documental se convirtieron en la semilla para algo aún más grande y significativo, la Fundación Sol. Esta fundación, establecida por Sofía y la familia García, se dedicó al rescate y reubicación de animales abandonados, ofreciéndoles una segunda oportunidad. Pero su misión iba más allá de la mera adopción. La fundación también se centraba en la educación sobre la tenencia responsable de mascotas, abogando por la identificación, esterilización y el compromiso a largo plazo con los animales. Sofía y la familia García se convirtieron en embajadores de la fundación, compartiendo la historia de Sol en charlas, eventos y campañas de concientización, inspirando a miles a abrir sus hogares y sus corazones a mascotas necesitadas. En un hermoso gesto de homenaje, la antigua gasolinera, que había estado programada para la demolición, fue adquirida y transformada por la Fundación Sol, con el apoyo de la comunidad y generosos donantes. Ya no era un símbolo de abandono, sino un lugar de esperanza. Un pequeño parque comunitario fue construido en el sitio, con un área de juegos para niños y un espacio seguro para que los perros corrieran. En el centro del parque,
donde Sol había esperado fielmente durante 4 años. Se erigió una estatua de bronce de tamaño real de un perro mestizo de pelaje dorado, con la cabeza erguida, los ojos mirando fijamente la carretera, y en la base una placa conmemorativa: Sol el guardián dorado, un recordatorio de que la verdadera lealtad siempre encuentra su camino de regreso a casa. Se convirtió en un lugar de peregrinación para amantes de los animales y un faro de esperanza en la comunidad. La historia termina con Sol, ya un poco mayor, con sus movimientos más lentos, pero su espíritu intacto, recostado a los pies de Leo. El joven, ahora en la universidad, leía un libro en voz baja, su mano acariciando el pelaje dorado y suave del perro. Sol levantó la cabeza, sus ojos sabios y llenos de un amor incondicional miraron a los de Leo, un reconocimiento mutuo que trascendía las palabras. Luego, con un suspiro de profunda satisfacción, Sol cerró los ojos en un sueño tranquilo, su cuerpo relajado y su corazón lleno. La imagen final se detiene en la estatua de Sol en el parque, iluminada por el sol poniente, un monumento silencioso pero poderoso a la lealtad, la esperanza y el amor incondicional que un perro puede dar, un legado que inspiraría a generaciones a creer en la magia de la conexión verdadera. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recordó que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias